Según la encuesta de población activa de comienzos de 2010, el número de parados ascendía a 4.574.700 en el tercer trimestre de 2009. Para paliar la situación, el gobierno del PSOE dijo verse obligado a acometer una serie de duras reformas en el ámbito laboral. Entre otras, se abarató el despido tal y como solicitaba la patronal. Se abrió la posibilidad a las empresas de dejar de aplicar el régimen salarial previsto en el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa. Se retrasó la edad de jubilación y se cambiaron las bases de cálculo de las pensiones para conseguir una futura rebaja de su importe de alrededor del 20%. Esas medidas fueron respondidas con la convocatoria de la última huelga general en septiembre de 2010. La decisión de los dirigentes de comisiones obreras y UGT de no dar continuidad a esa lucha y de aceptar cualquier sacrificio de los trabajadores que la patronal y el gobierno les exigiese permitió que este conjunto de contrarreformas se aplicase sin obstáculo alguno. 2 años después, los datos del paro indican que actualmente 5.273.600 personas están sin empleo, de las que 1,5 millones no perciben ningún tipo de subsidio. Gran parte de la responsabilidad de este desastre la tienen las medidas recogidas en el decreto de junio del 2010. Pero a pesar de estos resultados, el gobierno del PP y la patronal siguen insistiendo en las mismas estrategias. Así queda en evidencia que su objetivo no puede ser solucionar el problema del paro, es aumentar aún más sus beneficios, para ir liquidando la gigantesca deuda contraída por las empresas con fines puramente especulativos en los años del boom inmobiliario y en parte para engordar sus patrimonios en SICAP y paraísos fiscales. El origen de la crisis no está en las relaciones laborales y por tanto la solución no está en las mismas, porque estas mismas relaciones sirvieron para que grandes empresas hicieran enormes fortunas, para que el crecimiento del PIB fuera continuado exponencialmente durante muchos años. A pesar de ello, nos condenan a ser una sociedad en la que el trabajo estable, con derechos y condiciones dignas, habrá desaparecido para siempre. Medidas como la subida salarial máxima del 0,5 para 2012 y el 0,6 para el 2013 conllevan una pérdida general del poder adquisitivo. Solo hay que recordar que el IPC del 2011 superó el 2,5. El sacrificio que tenemos que soportar los trabajadores y trabajadoras tendrá como consecuencia un empobrecimiento de un 20% de media sobre el poder adquisitivo familiar. Desde los pactos de la Moncloa, los trabajadores y trabajadoras conocemos y sufrimos las consecuencias de los acuerdos y pactos sobre la flexibilidad laboral y austeridad salarial. Con estos antecedentes, solo podemos imaginar las consecuencias que tendremos que pagar en los próximos años. Por el futuro de nuestra sociedad y nuestra dignidad, debemos estar a la altura de la agresión de la que somos víctimas. Empecemos inmediatamente la movilización en la calle y empecemos a prepararnos para la huelga general. ¡Todos a la calle! Economía Sol. Nos engañan cuando nos dicen que hemos llegado hasta aquí por un problema de deuda pública y callan que poco antes de comenzar la crisis éramos de los pocos países de Europa con superávit y menor porcentaje de deuda pública que Alemania o Francia. Nos acusan de haber vivido por encima de nuestras posibilidades cuando, a pesar de esta balanza positiva, nos manteníamos a la cola de la UE en gasto público en educación y sanidad. Nos engañan cuando, al estallar la burbuja financiera y con ella la crisis, comienzan a pagar con el dinero de todos la deuda privada de los especuladores y banqueros. Así crearon el déficit que ahora sufrimos. Nos engañan cuando nos imponen, modificando la Constitución con nocturnidad y alevosía, el pago de esta deuda, que no es nuestra, por encima de cualquiera de nuestras necesidades y garantías sociales. Nos engañan cuando no paran de repetirnos que la única solución al déficit es recortar en gastos sociales. ¿Por qué nunca mencionan que un déficit se corrige igual aumentando los ingresos? Están dejando escapar ingresos cuando renuncian a luchar contra el gran fraude fiscal y los paraísos fiscales, a través de los cuales las grandes fortunas y corporaciones defraudan 80.000 millones de euros al año. Cuando permiten que 30 de las empresas del IBEX 35 tengan sedes reconocidas en estos paraísos. Cuando dentro de nuestro propio sistema fiscal hay medidas que benefician a las grandes corporaciones, como los bancos, que en lugar de tributar al 35% oficial del impuesto de sociedades, pagan de media un 20% a través de deducciones legales.
cuando permiten a las grandes fortunas tributar a un ridículo 1% a través de la SICAV. Frente a esos cientos de miles de millones dejados escapar, no dudan en subir el IVA, que afecta igual al parado que al millonario, o el IRPF, que al final solo pagan los asalariados. Nos engañan, en definitiva, con un sistema fiscal que no persigue el fraude, que siempre beneficia a las grandes rentas con toda clase de mecanismos de exención fiscal, para acabar subiéndonos los impuestos a nosotros, los de abajo, los que sufrimos y pagamos la crisis día a día. Nos engañan cuando dicen que sus medidas son austeras. Es falso, la austeridad la deberían aplicar a aquellos que han cometido excesos, no al pueblo. Detrás de esa palabra aparentemente neutra se esconde una política de agresión a nuestras condiciones de vida. Nos engañan cuando, puestos a aplicar recortes, siempre se ceban en aquello que más beneficia a la ciudadanía: educación, sanidad o pensiones. ¿Alguien les ha oído denunciar las compras pendientes de armamento por valor de 26.000 millones de euros? ¿Alguien les ha visto poner en cuestión los 22.000 millones que supuestamente les debemos a las eléctricas por el difuso concepto del déficit tarifario? ¿Han titubeado lo más mínimo al vender la CAM por un mísero euro al Banco de Sabadell después de haberla limpiado de miles de millones de activos tóxicos? Nos engañan porque hay salidas sin recortes sociales, nacionalizando aquel banco o empresa que haya sido rescatado con dinero público, de manera que puedan ser reorientados al soporte de la economía productiva y las necesidades de la ciudadanía, creando un nuevo sistema fiscal justo y progresivo, que realmente grave a los que más tienen y no ahogue a la ciudadanía con el peso de unas deudas que no les pertenecen. Luchando de forma efectiva y contundente contra el fraude y los paraísos fiscales para que los ricos y las multinacionales nos paguen lo que nos deben. Realizando una auditoría de la deuda en la que quede claro qué debemos legítimamente y repudiemos aquella parte que nunca hemos gastado ni debido a nadie. En definitiva, queremos un nuevo sistema basado en la solidaridad y no en la competencia, basado en la justicia social y no en la degradación de nuestras condiciones de vida, basado en la redistribución equitativa de la riqueza y del trabajo y no en la miseria laboral a la que nos condenan. ¿Cómo habla así, no? Buenas noches, compañeras y compañeros. A esta noche bastante agradable, que la verdad es que yo me temía que se hiciera mucho frío, esto sería bastante difícil, la verdad es que el buen tiempo está acompañando. Soy del grupo de Toma la Zarzuela, que se ha creado recientemente dentro de lo que es el ámbito de Asamblea General de Sol, del 15M. Bueno, algunos lo conocéis porque se ha movido bastante por el Twitter últimamente. Y lo que es el comunicado que vamos a leer hoy, que nos habéis invitado a estar con todos vosotros esta noche, es en relación a desmontar una mentira que nosotros creemos que es una de las grandes falacias en las cuales vivimos inmersos y a veces ni siquiera nos damos cuenta, que es la actual supuesta democracia española. ¿Esto es una democracia? ¿Es una mentira? ¿Esto es realmente democracia o no lo es? Esto es una de las mentiras que vamos a desmontar esta noche. Sí, bueno, pues sí, todos nosotros lo hacemos. Entonces, bueno, paso a la lectura del comunicado. En 1947, en el marco de la dictadura más larga de Europa, Franco dictó la ley de sucesión en la jefatura del Estado, por la que establecía que España se constituía en reino y que él, como jefe de Estado, podía proponer a las Cortes la persona que debía ser llamada en su día a sucederle, a título de rey o de regente. A la muerte del caudillo, en 1975, aquella ley de sucesión se hizo efectiva y para que la transición a la monarquía parlamentaria fuera posible, las fuerzas reaccionarias, encabezadas por el franquista Manuel Fraga Iribarne, establecieron un supuesto consenso de mínimos, consensuados con los supuestos líderes de izquierda, que en lugar de exigir la legítima república, aceptaron la transición y la jefatura del Estado en la figura del rey,